ens hem associat a l'agrupació astronòmica d'Eivissa, que a més som veïns, també estan aquí en els 8 de juliol, i per fer aquest acte en els que venen dos dels més prestigiosos científics i arqueoastronòmics d'aquest país, professor Belmonte, professor César Rodríguez. Bé, també és important remarcar que aquest acte és en memòria d'una persona molt estimada, d'en José Luis Bofill Mercader, que ha estat una figura molt important dins de l'agrupació astronòmica d'Eivissa i Formentera, però també va ser una persona molt important dins de la Societat Arqueològica de les Pitiüses i posteriorment dins de l'actual Societat d'Amics del Museu d'Eivissa. És una persona, per tant, que ha estat fonamental, ha estat important dins d'aquests dos camps de la investigació, l'arqueoastronomia i l'arqueologia. I bé, no em vull dilatar més perquè el temps corre. Jo li dono la paraula a la presidenta de l'agrupació astronòmica d'Eivissa. Hola. Como sabéis, hoy comienzan unas jornadas astronómicas que hemos preparado desde la agrupación astronómica de Eivissa con todo cariño y están dedicadas a la memoria de José Luis Bofill, que, como sabéis, fue el presidente y el alma de nuestra agrupación durante muchos años. Entonces queremos dar las gracias porque hemos podido organizar esto gracias a, por ejemplo, gracias al Consejo Insular, gracias al Ayuntamiento, al pueblo de Eivissa, a los conferenciantes que nos van a dar una charla en Granada, también a la familia de José Luis Bofill, que nos ha ayudado para recopilar información sobre su biografía, y a todas las agrupaciones de toda Baleares que han venido a ayudarnos. Han venido de la agrupación astronómica de Astro-Mallorca, de Club Newton, el Círculo Artístico de Menorca, la agrupación de Formentera y bueno, participamos nosotros en la agrupación astronómica de Eivissa. Entre los eventos que hemos organizado, ya sabéis que primero están las conferencias y mañana por la mañana en el recinto ferial pues haremos una serie de actividades y exposiciones basadas en la astronomía. Esa será como el eje. Y por la noche ya como broche de oro pues habrá unas jornadas de puertas abiertas para observar Júpiter y Saturno. Y bueno, solamente deciros eso, pues que disfrutéis y que muchas gracias por venir. Y os presento a Elisa Bofill, que es la hija de José Luis y que nos va a comentar alguna cosa sobre eso. Con mucho gusto. No sé si me oís. He preferido hablar en castellano. Muy bien, pues muy mal. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Queridos amigos de José Luis, estimado Juan Antonio Belmonte, querido Antonio César González, les saludo en estos días de recuerdo a mi padre, José Luis Bofill Mercader. Mi padre abandonó el planeta Tierra de forma completamente inesperada para todos en febrero de este año. Los restos mortales, el cuerpo, lo externo, todavía está aquí con nosotros en la Tierra, enterrado aquí en la Tierra que amó toda su vida. Su alma, su espíritu, la esencia de José Luis ya está en otra parte, en un camino estelar hacia la eternidad. Su ser, su esencia, lo que era José Luis para nosotros, lo que amábamos de él y el por qué nos gustaba estar en su compañía es la causa de que estemos juntos ahora. Si hoy miramos atrás en la vida de mi padre, en sus momentos de niño, de adolescente y de adulto, entonces su historia de vida tiene mucho significado. El 14 de marzo de 1940 vino al mundo José Luis. Él, al igual que sus 9 hermanos, aprendió los valores de la vida de sus padres, y el amor como valor estaba en lo más alto. Al terminar la escuela aprendió el oficio de electricista, al que se mantuvo fiel durante toda su vida. Te gusta ser fiel a lo que amas.
Amaba a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos y hermanos, y nosotros lo adorábamos a él. Siempre hemos sido conscientes del regalo que nos ha dado la vida, habiendo disfrutado a nuestro lado, habiendo podido disfrutar de mi padre a nuestro lado como padre, como esposo, como abuelo o como hermano. También no solo amaba su trabajo y su propia empresa, sino que también amaba a sus empleados, y ellos amaban a su jefe. A mi padre también le encantaba la música. Le gustaba especialmente la música clásica, pero también interpretaba la música, ya que formó parte del coro Ciutat de Ibiza durante décadas y también en su juventud tocó en la UT en la Ronda de la Afición. No puedes ver la música. Normalmente el ojo es la puerta de entrada al mundo, pero los oídos son la puerta de entrada al corazón y al alma. Y durante toda su vida mi padre dio bien con su corazón. Los padres de José Luis no tenían mucho dinero. No es de extrañar con 10 hijos. Dinero, no necesitas tanto dinero. Las personas más ricas son las que pueden prescindir de la mayoría de las cosas. Mi padre podía hacer eso porque era realmente muy humilde. Cuando miramos el álbum de recuerdos, vemos principalmente a José Luis leyendo libros de historia, de arqueología, sobre todo Pitiusa, y de lo que le fascinaba especialmente, la astronomía. Él fue autodidacta, todo lo aprendió mediante el autoestudio y vivió para asegurarse de que este fuego de conocimiento sobre la astronomía, el estudio científico del universo siguiera adelante, el estudio de cuerpos celestes como estrellas, planetas, asteroides o galaxias. Su deseo de tener un taller de relojes de sol se cumplirá, al igual que un planetario hinchable traído desde Mallorca, simplemente para hacer de Ibiza un centro astronómico en la parte sureste del país. Gracias a todos de corazón por seguir trabajando en esta idea, en el espíritu de mi padre. Y si ojeamos el álbum de los recuerdos, vemos a José Luis sentado en una clase de inglés a sus 82 años. Todo para poder entender los artículos de revistas científicas escritas en esta lengua. Y esto también nos enseñó mi padre. Nunca es demasiado tarde para aprender cosas y para disfrutar de la vida. Mi padre se distinguió por su paciencia, su disposición para ayudar y su sentido del humor, que por cierto nos hizo reír hasta el último día que lo vimos con vida. Nunca se quejó de nada en su vida, ni tampoco criticaba a nadie. Su modestia lo distinguía, y esto puedo decirlo bien alto, no conozco a nadie que no quisiera a mi padre. Como astrónomo conocía el universo y entendió que la vida aquí en la Tierra es de hecho un privilegio, y así se comportó, como un huésped en este planeta. Las huellas de su vida son ahora las imágenes y los recuerdos que nos recordarán a José Luis, nos harán felices y también tristes, y nunca nos dejarán olvidarlo. Mi padre era una persona tranquila por naturaleza. ¿Qué sería del mundo si la gente tranquila y modesta, que escuchan más y que hablan menos? Ahora sí, que cuando hablan, todo el mundo se calla para poder escuchar esas palabras sabias. Personas que simplemente están ahí. José Luis siempre estuvo ahí, incluso en tiempos en los que la Asociación Astronómica contaba con pocos afiliados. Estaba allí todos los jueves por la noche. Su puerta siempre estuvo abierta en el observatorio. Cualquiera que quisiera contemplar los planetas, la luna y las estrellas era bienvenido. A veces dudaba de sí mismo pensando que en la asociación había astrónomos y físicos más cualificados, mejores y con estudios que eran más adecuados que él para el puesto de presidente de la asociación, pero la mayoría, yo creo que todos, querían que José Luis se quedara donde está ahora, arriba de todo, vestido con la chaqueta de la asociación, incluso en el lugar de su descanso final. Ahora hay una pequeña estrella en el cielo nocturno, una que no se muestra de inmediato, o que solo se descubre a segunda vista. Las estrellas pequeñas viven más, los rayos duran más. Y los astrónomos lo saben. Estas estrellas pequeñas viven para siempre. La esencia de la esperanza es que nunca muere, como tampoco mueren los recuerdos y las huellas que quedan. Lo que queda es la esperanza de que sus pensamientos y sus ideas continúen. Es por ello que la familia os está profundamente agradecida, pues si seguimos reconociendo y recordando sus huellas, entonces mi padre es en realidad inmortal.
por ello que quiero manifestar en nombre de toda mi familia nuestro profundo agradecimiento a toda la gente de la Sociedad Astronómica de Ibiza, que ha diseñado y organizado estas jornadas astronómicas, por vuestro empeño y horas de trabajo realmente laborioso. También a todos los músicos que actúan mañana, por el tiempo y amor que han puesto en los ensayos, y también al Museo Arqueológico de Ibiza por poder disponer de esta maravillosa obra, y al Ayuntamiento y al Consejo de Ibiza, ya que creo que por eso podemos disponer del recinto ferial mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad es que después de este discursito uno se queda un poco... ¿Y qué le voy a contar yo ahora? No, pues algo con humor y le da todo humor. Bueno, primero de todo quiero agradecer a la Agrupación Astronómica por haberme invitado a estar aquí esta tarde. Voy a intentar mezclar en mi conferencia las dos pasiones del señor Bofill, la astronomía y la arqueología, a través de una disciplina que se llama astronomía. Y César luego hablará de Ibiza. Yo me voy a centrar en otra de las Baleares, que es con la que he tenido más relación a lo largo de los últimos 20 años de mi vida, bueno, más de 20 de hecho, que es la isla de Menorca, ¿no? Voy a hablar de los paisajes y celajes de la Menorca talaiótica y, bueno, todos ustedes lo saben, es la isla más aislada del Mediterráneo, Menorca, en relación al continente, es decir, es una especie de portaaviones en mitad del Mediterráneo, pero también es un museo al aire libre, de una densidad de yacimientos prehistóricos absolutamente espectacular, que solo hay en otra isla del mundo, sobre la que hablaré más adelante, ¿no? ¿Y cómo ya empieza la historia? La historia de la relación entre astronomía y arqueología en Menorca empieza en los años 80, cuando otro personaje entrañable, mi mentor, el profesor Michael Hosking de la Universidad de Cambridge, venía a Menorca a tomar el sol. Y alguien le habló de los monumentos talaióticos de la isla, y entonces se decidió a trabajar sobre ellos, ¿no? Midió sus orientaciones, y entonces, pues en primer lugar, trabajó los dólmenes, descubrió que existía un cierto patrón de orientación, y luego se fue interesando cada vez por monumentos más sofisticados, como César va luego a hablar sobre los dólmenes, y demás. Se hizo íntimo amigo de Margarita Órfila, una menorquina de pro, actual directora del Ateneo de Mahón y catedrática emérita de la Universidad de Granada, que le introdujo en su isla, le introdujo en la cultura, etcétera, etcétera, de forma que a lo largo de los años él se fue expandiendo su labor. Empezó en Menorca, pero de pronto hizo como una invasión, es como si de Menorca se hubiera lanzado a la península ibérica, empezó a trabajar allí, y uno de los sitios emblemáticos en que él trabajó fueron los dólmenes de Antequera. Pues en los dólmenes de Antequera, precisamente, es en el primer lugar donde en España la UNESCO reconoció la relación tan importante entre el paisaje, el celaje y los monumentos del lugar. En el año 2015, Menorca sería declarada Patrimonio Mundial, y poco después Michael recibió de las manos del rey Felipe VI la medalla de oro al mérito de las bellas artes por su trabajo continuado a lo largo de los años en la península ibérica, ¿no? De hecho, también nosotros, la Sociedad Europea de Astronomía Cultural, de la que yo era presidente en el año 2009, cuando organizamos un congreso en Granada, César lo ha sido hasta hace escasamente un mes, ¿no?, que pasó el testigo. También le dimos el premio Carlos Llach de Astronomía Cultural, el premio más importante relacionado con la relación precisamente entre la astronomía y la cultura, ¿no? Carlos Llach fue como el padre de la disciplina en Europa, era un astrónomo argentino
que trabajó en Estrasburgo durante muchos años y es un astrofísico de renombre, pero también se interesó muchísimo por la relación con la astronomía. Yo conocí a Michael en el año 93, cuando estábamos sacando un libro que luego sería pues como una especie de histórico en el ambiente en la península ibérica, y lo conocí porque empezamos en más detalle porque empezamos a trabajar juntos en el Alentejo portugués, trabajando en unos monumentos megalíticos de la zona que se conocen como las Santas de Siete Piedras, que son unos monumentos muy curiosos. Hasta el descubrimiento de un lugar llamado Göbekli Tepe en Turquía, eran los monumentos de piedra más antiguos de la humanidad que se conocían. Parece que el mismo equipo de albañiles y arquitectos estuvo durante casi 1500 años repitiendo el mismo patrón de conducta, pero es que no solo lo repitieron a nivel constructivo, sino también a nivel astronómico, de forma que todas y cada una de esas estructuras está orientada hacia la salida del Sol en algún momento del año. Es decir, es la prueba más antigua de la relación de un interés por el ser humano por las cosas que ocurren en el cielo. Por tanto, la relación fue muy íntima, muy cercana. Analizamos los monumentos, los bienes muebles que aparecían, como los ídolos plata. Encontramos que existían relaciones astronómicas con los dos ciclos más importantes que nos enseña la astronomía: el año dividido en 12 o 13 meses, o el mes dividido en meses de 30, 29 días. Nosotros tenemos meses de 31, pero eso es por culpa de los romanos, que eran un poco, odiaban, eran lo que llamaban los números pares, ¿no? Los pares, odiaban los pares, entonces por eso los meses romanos tenían 31 días, lo cual es un poco ridículo. Pero esto ya nos conduce entonces de vuelta a Menorca. ¿Qué es lo que se encontró en Menorca? Pues se empezó a analizar los grandes monumentos ciclópeos de la isla, por ejemplo las navetas. Las navetas tienen un patrón de orientación, lo ven aquí abajo, esto lo llamamos, el otro día me enteré que hay gente que lo llama diagrama de Hosking. ¿Tú lo sabías? Pues lo llaman, es un diagrama en el cual se representa el horizonte y cada una de esas líneas representa un monumento, ¿no? Entonces lo que te da es un patrón de orientación de una determinada serie de monumentos, y si fuera aleatorio estaría esparcido por todo el círculo, ¿no? Si no es aleatorio, está concentrado en un determinado rango y sugiere que haya un determinado patrón. Pues bien, las navetas de Menorca tienen ese patrón. Hay algunas que son muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el par de Rafal Rubí, que son espectaculares y que están muy cerquita una de la otra. Sin embargo, una mira así y la otra mira así. Cuando le preguntabas a Michael, ¿y esto? Estaban borrachos. El caso es que todos, tanto los monumentos megalíticos como luego los distintos tipos de navetas, siguen un patrón de orientación, que además es un patrón de orientación muy raro porque es hacia el suroeste del arco del horizonte, que no se presenta prácticamente en ningún otro lugar del Mediterráneo occidental ni en la península ibérica, salvo una excepción. Entonces eso llevó a mucha gente a plantearse el porqué de esos patrones de orientación. Dijeron, no, es que están orientadas hacia la isla de Mallorca, que es la importante. ¿Y por qué Mallorca es la importante? Porque es más grande. Es el único motivo, ¿no? Luego volveremos sobre ese tema. Y el otro gran grupo de monumentos que Michael empezó a trabajar y hemos seguido trabajando después durante mucho tiempo son lo que eran los templos de la cultura talayética de Menorca, que son las tablas, ¿no? Los recintos de tabla. Los recintos de tabla tienen una estructura muy típica en forma de herradura, con la tabla, el elemento central colocado aquí, y tienen un eje de simetría que tú puedes pensar que es el que te da el patrón de orientación, ¿no? Podría escoger otra cosa, pero es lo más lógico, ¿no? Una herradura, pues lo más lógico es pensar que este es el eje dominante de la estructura. Son unos santuarios realmente espectaculares. En algunos se conserva, como en los Raupas del Salón, se conserva la tabla completa, en otros solo se conserva el pilar principal, se ha perdido el dintel superior. Hay una gran variedad de ellos, algunos muy elaborados, otros menos elaborados, y también en ellos se han encontrado restos arqueológicos muy sugerentes. Por ejemplo, se encontraron las patas de lo que posiblemente podría ser un caballo. Michael sugería que a lo mejor era un centauro,
nunca tuvo argumentos para probarlo, pero era una hipótesis muy curiosa. Toros que se podían asociar a las culturas taurinas a lo largo del Mediterráneo en toda aquella época, y el patrón de orientación es lo más sugerente de todo, ¿no? El patrón de orientación está en este caso claramente centrado en el sur. Claramente centrado en el sur y además prácticamente simétrico. Y se localiza los santuarios con tablas en lugares donde el horizonte meridional está completamente despejado. En algunos casos, como en Torredembarra, es el mar, pero en otros lados es una planicie. Pero siempre el horizonte sur, el horizonte meridional, está abierto. ¿Por qué está abierto? Pues lo lógico es pensar que es porque tú lo que estás es observando algo que ocurre por encima de ese horizonte y necesitas un horizonte despejado para observarlo, ¿no? ¿Qué podría ser? Pues Michael sugirió que debía ser un grupo de estrellas muy curioso, que es el formado por la Cruz del Sur y las estrellas alfa y beta del Centauro. Y me dirán, la Cruz del Sur en Menorca, en la época talayótica se veía. En la actualidad no se ve, en la actualidad te tienes que ir bastante más hacia el sur, de hecho en Canarias la vemos raspadita por el sur, pero en aquella época se veía. Y sugirió que el patrón de orientación dominante era hacia ese grupo de estrellas, ¿no? Recientemente, hace menos de una década, 9 o 10 años, de hecho en la memoria de Menorca talayótica ya recogimos ese hecho, las tablas han sido redatadas, refechadas y reducidas 500 años en su antigüedad, pero aún así el patrón sigue siendo válido, ¿no? Y por tanto ese grupo estelar podría haber sido el referente del patrón de orientación. Se han analizado otras posibilidades, por ejemplo, estudiamos la posibilidad de que el patrón fuera solar y que el eje dominante no fuera este, sino la perpendicular a la tabla. Pero a mí me sigue gustando la hipótesis de Michael. El problema principal con el que nos hemos enfrentado siempre es que cuando tú argumentas esto, el argumento enseguida es que las tablas están orientadas hacia el sur para evitar la tramontana. ¿Por qué? Si tenemos la tramontana que nos vuelve locos, entonces nosotros orientamos los edificios hacia el sur. Vale, muy bien, es verdad que el viento dominante en Menorca, si tú coges la distribución de vientos a lo largo del tiempo, tiene claramente una estructura dominante procedente del norte. ¿Vale? Podría ser la explicación meteorológica, la más prosaica. Cuando una hipótesis científica es cuestionada, lo normal, lo que hay que hacer es falsarla. Es decir, diseñar un experimento que trate de verificar si es cierta o si es falsa, ¿no? Y nada mejor que coger otros monumentos menorquines, mucho más recientes, son del siglo XIX, que son Ses Barraques, ¿no? Y hacer un análisis similar de esos monumentos, ¿no? Son construcciones también de piedra seca, en este caso más pequeñitas, y los payeses, sobre todo en la zona de la isla hacia Ciudadela, las construyeron en gran número como cuartos de aperos y para proteger al ganado precisamente de la tramontana. Es decir, muchas de ellas están orientadas hacia el sur e incluso algunas de ellas tienen muritos de contención que parecen querer tapar el viento dominante. Pues bien, ¿cómo están orientadas las barracas de Menorca? Pues aquí tienen en este caso, esto no es un diagrama de Hosking, sino lo que llamamos un histograma o un curvigrama, que abajo está representado, en este caso el azimut en la línea del horizonte, de nuevo, y aquí está representada la frecuencia. Pues el patrón de orientación es muy parecido, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? Mientras que las tablas están perfectamente centradas en el sur, y eso es muy complicado, que algo te lo dije, que no sea el cielo. Sin embargo, las barracas están orientadas en un arco ligeramente desviado. Nos preguntamos, ¿y esto cómo podía ser? ¿Por qué esa sutil diferencia entre monumentos que en principio los dos están para protegerse del viento? Pues bien, la respuesta fue muy curiosa. Resulta que las las barracas están orientadas con brújula, que era la herramienta más poderosa que tenían los payeses de la isla de Menorca en aquel momento, en el siglo XIX, para orientar sus estructuras. Debió haber alguno de las familias más poderosas que debía tener una brújula, o dos brújulas, o tres brújulas,
y se dedicaron a orientar las barracas con brújula. Lo sabemos porque el rango ese de error es precisamente el de la declinación magnética, es decir, cuánto difiere el norte real del norte magnético precisamente en esa época, ¿no? Es decir, los habitantes de Menorca del siglo XIX orientaron sus monumentos, para evitar la tramuntana, con la herramienta más precisa que tenían, que era una brújula. ¿Qué hicieron sus antepasados 2500 años antes? Pues usaron la herramienta más poderosa que tenían. ¿Cuál era? El cielo. Si lo hicieron por motivos religiosos o por motivos prácticos, o por ambas cosas, eso no lo sabemos. Desafortunadamente no dejaron textos, no podemos explicarlo, pero a mí me gusta seguir pensando que esa zona del cielo se utilizó como referente y que además debió tener un carácter especial, ¿no? Por tanto, en la isla de Menorca tenemos esa relación, de las taulas del mundo de los vivos y las navetas del mundo de los muertos con esa conexión con el cielo. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de investigación en el que la arqueastronomía está jugando un papel. Por ejemplo, en la cueva de Viñedrís, que se está excavando, se están estudiando los restos encontrados en el lugar y su disposición, y para ver si tienen relaciones con el cielo. Precisamente Marta González, la arqueóloga que lidera el proyecto, me contactó la semana pasada para ver si lo retomábamos, porque lo teníamos un poquito parado por toda la movida asociada a la Declaración de Patrimonio Mundial. Posiblemente lo retomaremos, es un lugar súper interesante. Y también arqueólogos menorquines y mallorquines y astrónomos de las dos islas recientemente iniciaron un proyecto muy curioso para analizar elementos curiosos que tienen los santuarios con tabla, ¿no? Por ejemplo, hay uno en Sonacasana que tiene dos peculiaridades. Uno es que en su fachada hay claramente representado un símbolo de Tanit, lo cual nos está hablando de una influencia única, casi con certeza, es decir, esa relación con el mundo, es decir, ya debía haber, los cartagineses ya estaban en Ibiza desde hacía siglos, ¿no? Y por tanto debía haber un contacto entre las dos culturas, y luego un pequeño agujerito que atraviesa el muro, ¿no? Pues un antiguo estudiante de doctorado de mi centro, ahora postdoc en la Universidad de las Illes Baleares, trabajando junto con arqueólogos del lugar, propusieron que esos agujeritos, que esas especies de ventanas servían para que la luz del sol entrara en momentos determinados del año y iluminara ciertos lugares de la tabla del santuario, ¿no? En particular, en este caso, la fenomenología estaría asociada al solsticio de invierno, al día más corto del año. El único requisito que esta teoría obliga es que las taulas tenían que estar cubiertas, y eso todavía es un argumento que hay tanto argumentos a favor como argumentos en contra de esa hipótesis, ¿no? La UNESCO, cuando tú haces una propuesta de patrimonio mundial, te obliga a que hagas un análisis comparativo. Que hagas un análisis comparativo con todos aquellos otros lugares del mundo donde haya una fenomenología similar, para que puedas demostrar tu valor universal excepcional y que lo que tú tienes merece ser incluido en la lista de patrimonio mundial. Pues bien, ese análisis comparativo lo hicimos en diversos ámbitos. En el Mediterráneo, por ejemplo, y encontramos cosas muy curiosas, ¿no? Estos diagramas que ven aquí los elabora César, que es un artista haciendo estudios estadísticos, ¿no? Y encontramos una relación certera, por ejemplo, de las taulas, ahora lo veremos, por ejemplo, con los templos de Malta, o de los monumentos funerarios, las navetas, con otros edificios muy singulares que ahora les mostraré, ¿no? ¿Se acuerdan que antes les comenté que los monumentos megalíticos de la península ibérica y de casi toda la cuenca del Mediterráneo están predominantemente orientados hacia el este? Por ejemplo, este es el grupo de los catalanes, ¿no? Prácticamente todos hacia el este. Sin embargo, en Provenza y en el Languedoc, es decir, en las costas del sur de Francia, hay dos grupos de dólmenes que están orientados hacia el suroeste, con un patrón de orientaciones que posiblemente está relacionado con la Luna. La Luna como elemento primordial que
al tener un carácter psicofónico, un carácter de ayudar a los fallecidos en su viaje al otro mundo, ¿no? Pues de alguna manera explicarían ese patrón de orientación. Pues bien, esto es muy curioso porque esto nos ha servido, y así lo planteamos en la propuesta de la UNESCO, que la arqueoastronomía puede ayudar a explicar de dónde procedían las poblaciones que poblaron el archipiélago balear, sobre todo las dos islas mayores, Menorca y Mallorca, en tiempos prehistóricos. Es decir, precisamente hubieran usado esos vientos dominantes del norte para viajar desde las costas de Francia, de la Provenza y del Languedoc, hacia las islas y colonizarlas. Un movimiento que por otra parte pues tendría su lógica, y esa sería la explicación posible de ese patrón de orientación tan curioso que solo encontramos en Menorca y en esta región del Mediterráneo. Todo el resto del ámbito cercano tiene patrones de orientación dominantes hacia el este. Estudiamos también Mallorca. En Mallorca hay elementos muy complicados, como la necrópolis de Sonreal, que no se sabe exactamente qué representa, ¿verdad? O sea, es una especie de batiburrillo extraño donde hay representados talayots y taulas a escala de miniatura, son tumbas, pero no encontramos ningún orden ni concierto. La estudiamos y no encontramos ningún orden ni concierto que explicara, primero, el por qué ese tipo de monumentos está en ese lugar, y segundo, el patrón de orientación que existe. Se analizaron también los santuarios. En Mallorca no hay taulas, es decir, solo las hay en Menorca. Hay una muy chiquituja en el norte de la isla, pero sí que hay algún tipo de santuarios y que muestra un patrón de orientación, aquí abajo lo tienen, más disperso, pero similar al encontrado en Menorca. También analizamos los talayots, tanto los circulares como los cuadrados. No quiero entrar en detalles sobre el tema. Hemos trabajado prácticamente todos los talayots cuadrados de la isla y un número bastante elevado de los circulares, y mostraron un patrón de orientación muy determinante, pero que no se parecía en nada a lo existente en Menorca. Eso también servía para el análisis comparativo, porque de alguna manera demostraba que Mallorca y Menorca se comportaban de manera diferente. Porque uno de los argumentos principales que usó la UNESCO hace años para tumbar la propuesta inicial de Menorca era por qué no se había incluido Mallorca en el análisis. O sea, lo que querían era que la UNESCO preguntaba por qué lo han hecho, se han concentrado ustedes en Menorca y no han usado las dos islas, si tienen la misma cultura. Pues bien, no tienen exactamente la misma cultura. Es decir, hay suficientes diferencias como para justificar esa separación entre las dos islas, independientemente de que en Menorca hayan hecho un esfuerzo infinitamente mayor para conservar la isla casi pristina, que no que en Mallorca, que, bueno, que les voy a contar a ustedes, ¿no? Curiosamente, las estructuras que más se parecen en su patrón de orientación a las taulas son los templos megalíticos de la isla de Manta. Pero aquí tenemos un problema muy gordo. Las taulas de Menorca son del 500 a.C., ya la época romana, y los templos megalíticos de Malta son 2500 años más antiguos, en promedio. Es decir, no hay manera de conectar uno con los otros, y es una pena, porque el patrón de orientación es similar, el tipo de estructura es similar, tienen forma también de herradura, también están construidas, son más megalíticos que ciclópeos, pero tienen una forma, fíjense esto por ejemplo, podría perfectamente ser un santuario de tablas y simplemente tuviera una tabla en medio, ¿no? Pero no existe esa conexión, es una cosa muy extraña, pero no ha habido manera de explicar el paralelismo entre estas dos islas. Con la que sí que existe un paralelismo interesante, muy interesante, con la isla de Cerdeña. ¿Por qué? Porque en Cerdeña hay una gran cantidad de monumentos ciclópeos. Están las muradas, las torres, parecidas a los talayots de las Baleares, algunas simples, otras complejas. Hay cuevas de enterramiento artificiales, igual que las hay en Baleares. Hay unas tumbas especiales que se llaman las tumbas de gigantes, que en algunos aspectos recuerdan a las navetas, y otros elementos sagrados que un colega nuestro, Mauro Zeta,
un investigador sardo, que el pobre tenía que haber dado una conferencia aquí hace 8 años, ¿te acuerdas? Y se vino con una varicela de caballo y se pasó la semana entera metido en el hotel, en cuarentenado, ¿no? Pues bien, hemos trabajado los monumentos de la isla, tanto las Domus de Llanas, que son esas cuevas artificiales que les comentaba anteriormente, con patrones de orientación que no se parecen a los menorquines, tienen peculiaridades pero no se parecen, las nuragas, las grandes torres, también con patrones de orientación astronómicos casi con seguridad relacionados con los movimientos del Sol y de la Luna, como demuestran los resultados que hemos ido encontrando, y que los más sugerentes cuando se analizan por grupos. Antes les comentaba que hay nuragas simples y nuragas complejas. Las simples se supone que son más antiguas, las complejas se supone que son más recientes, es decir, hay una evolución en el tiempo. Por tanto, si tú analizas los dos grupos por separado, puedes tener una implicación de cómo ha variado la orientación a lo largo del tiempo. Y apareció una cosa súper interesante. Este sería el histograma, ¿se acuerdan? O cubiligrama de todas las nuragas de Cerdeña, si las consideras en conjunto. Pero si las separas por tipología, encuentras una cosa muy curiosa. Por ejemplo, no solo por tipología, también por localización geográfica. Las nuragas del sur de la isla tienen su pico ligeramente a una declinación menor que las nuragas del norte. Y las nuragas complejas, que también son las más recientes, ocurre exactamente la misma fenomenología. Parece como si conforme te hubieran movido hacia el sur de la isla y conforme hubiera pasado el tiempo, los constructores de nuragas hubieran seguido un patrón que se ha desplazado hacia el sur. Eso solo puede ser un patrón estelar. No hay ninguna otra manera de explicarlo que eso haya ocurrido de esa manera. ¿Y qué patrón estelar? Pues es muy sugerente, es el mismo de Menorca. Es decir, Menorca no es un único, lo cual es interesantísimo desde el punto de vista de la hipótesis astronómica, porque al no ser un unicum, hay un argumento, de lo que aquellos de ustedes que hayan estudiado leyes saben, que dice testis unus testis nullus, que es que un único testigo es como no tener ningún testigo, ¿no? Porque no puede razonablemente confirmar tu hipótesis. Pues bien, en ese sentido, el análisis de los monumentos de Cerdeña fue tremendamente útil, aunque también fue tremendamente útil porque encontramos diferencias marcadas con los monumentos de Menorca, lo cual singularizaba a Menorca. Nos permitía, a la hora de ir a Patrimonio Mundial, identificar eso como una singularización. Por ejemplo, los dólmenes o las tumbas de gigantes, si se fijan, tienen patrones nuevamente concentrados hacia el sur. No voy a entrar aquí en detalles, analizamos en el análisis comparativo, estudiamos muchos otros lugares del mundo, por ejemplo, las Orcadas, al norte de Escocia, un lugar donde hay una serie de monumentos megalíticos absolutamente excepcionales, pero que también son diferentes de Menorca, es decir, tienen su propia peculiaridad, tienen su importancia, fueron declarados Patrimonio Mundial, pero son distintos de lo que tenemos aquí. Es decir, estamos justificando el valor universal de los monumentos de la isla de Menorca. Y también lo que les comentaba anteriormente. Menorca tiene una cosa en común con la isla de Pascua, y es la mayor concentración de yacimientos arqueológicos por kilómetro cuadrado del mundo. O sea, en estas dos islas, Pascua tiene un poquito más. También es más chica. Pascua es del tamaño más o menos de la isla del Hierro, se hacen la idea del tamaño del Hierro. Bueno, hemos dicho hoy que es como Formentera, ¿no? Pues Pascua es más o menos como Formentera, pero los pascuenses, los Rapanui se volvieron locos, ¿no? Llenando toda la isla de plataformas ceremoniales y de estatuas que hemos estado trabajando en los últimos 20 años, ¿no? Y encontrando patrones de orientación que en gran parte se explican por la topografía. La mayor parte de las plataformas ceremoniales están de forma que los moais, las estatuas, están situadas de espaldas al mar, mirando hacia el poblado,
pero algunas de ellas, por ejemplo, muestran patrones de orientación claramente astronómicos, que lo que es precioso desde mi punto de vista la información etnográfica actual. Es decir, la Rapa Nui es una cultura que todavía sigue viva, muy tocada porque los guaneros peruanos prácticamente extinguen a la población en el siglo XIX, pero la población sobrevivió y parte de sus tradiciones astronómicas relacionadas con el cielo han sobrevivido, y tenemos la suerte casi de poder hablar con gente, con los descendientes directos de los constructores de las estatuas. Desafortunadamente eso mismo en Menorca no lo tenemos, hubiera sido genial tenerlo, pero desafortunadamente no lo tenemos, ¿no? Fíjense, el paralelismo es tal que en Menorca, que en Pascua tienen hasta unas especies de torres muy parecidas a los talayots, allí los llaman tupas, y dicen que son observatorios, pero no son observatorios. No sabemos exactamente lo que son, pero no son observatorios. Es decir, de alguna manera analizamos toda la muestra muy amplia de lugares del mundo para establecer ese análisis comparativo, y establecimos claramente dos cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, que Menorca, la arqueastronomía o la astronomía cultural nos ayudaba a entender el lugar de origen de las poblaciones que colonizaron la isla, gracias al estudio de esas tumpas ciclópeas, y en el caso particular de los santuarios con taula, pertenecientes a la sociedad talayótica en su fase liminal, encontramos un patrón de orientación centrado en el sur, que solo se puede explicar a través de la observación del cielo como herramienta principal. Pues bien, estos dos atributos tan singulares los metimos dentro de la propuesta como parte de la propuesta de Menorca talayótica, junto con otro montonazo de cosas, ¿no? O sea, esto fue simplemente un atributo más para darle peso a ese valor universal excepcional. Se creó una nominación a la que se le dio el nombre de Menorca talayótica, una odisea ciclópea insular. Todavía me acuerdo, nos pasamos una tarde entera descubriendo el nombrecito de las narices, porque no sabíamos exactamente qué poner, porque no queríamos que fuera simplemente Menorca talayótica. Sobre todo, aquí había que llevar cuidado, sobre todo para no herir sensibilidades en la isla mayor, ¿no? Pues de alguna manera teníamos que tener cuidado con eso. Se hizo mucho hincapié en los elementos monumentales que caracterizan a Menorca: las navetas, las casas circulares y las taulas privativas, todos estos tres elementos de la isla, y se definieron 9 zonas o 9 atributos que queríamos que se declararan patrimonio mundial. Esto llevó meses de discusión establecer, porque claro, todo el mundo decía, pero ¿no vas a meter el talayote no sé dónde? Pero que ya llevamos 20 talayotes, ¿para que quieres uno más? O sea, lo que la lista, la UNESCO lo que quiere son monumentos, es una lista significativa de estructuras. No necesitas que esté todo, no hace falta que esté todo, ¿no? Y lo que sí, una enorme, y se incluyó Sacrotetisa, se incluyó Sonjallar, el único poblado fortificado que conservaba por completo su muralla. Ahora mismo se está haciendo en Sonjallar la celebración política de la declaración de patrimonio mundial. Justo ahora mismo, mientras yo les hablo a ustedes, están las autoridades en Menorca reunidas celebrando la declaración de la isla como patrimonio, ¿no? Y lo que sí que tiene, por supuesto, los talayots, un referente muy importante porque son los que le dan el nombre a la cultura, y una enorme zona buffer. Esto fue muy problemático, sobre todo las discusiones con los payeses, porque si tu casa te cae en patrimonio mundial, te fastidian X, ¿no? Si te caen en zona buffer, te fastidian, pero un poquito menos. Y si estás fuera, entonces si estás fuera del patrimonio mundial ya no puedes poner el cartelito, con lo cual todo el mundo quería entrar, pero no entrar, ¿no? Era como una historia un poco extraña, ¿no? Menorca se tenía que haber declarado patrimonio mundial en Kazán el año pasado. En abril de 2022 ya sabíamos que el informe de ICOMOS es la institución que le hace las valoraciones a la UNESCO, era positivo, recomendaban inscripción, pero una guerra se interpuso de por medio, ¿no?
En febrero, como todos ustedes saben, Rusia invadió Ucrania y la liamos, ¿no? Porque claro, la gente no quiso ir a Kazán a reunirse en plan puerquita, cuando la situación era la que era, ¿no? Tuvimos que esperar un año entero a que el presidente de la UNESCO de Rusia, la verdad es que ahí este señor se portó muy bien, presentó su dimisión, y al presentar su dimisión forzó un salto en la línea, y el siguiente país que entraba era Arabia Saudí, y precisamente en Riad, hace 2 semanas, en nuestra Tabayótica, fue declarada Patrimonio Mundial en la ciudad de Riad, en un acto muy entrañable. Y aquí quiero rememorar algunas de las personas más importantes que han jugado un papel súper relevante. Los arqueólogos Tony Ferrer y Kim Pons, que han sido los directores técnicos de la propuesta que llevamos a la UNESCO. El geógrafo Rafael Mata, de la Universidad Complutense de Madrid, que fue el que cogió con lupa el mapa de la isla de Menorca y empezó a trazar los límites de esos atributos que han visto ustedes. Eso fue complicadísimo, y este señor que controla el territorio de la isla como la palma de su mano, pues fue el que contribuyó a la delimitación de esas áreas. También a los políticos, cuando hacen bien las cosas, hay que reconocerles el mérito, y en este caso el conseller de Cultura, Miquel María, realizó un trabajo ímprobo, nos acompañó en todas y cada una de las misiones de trabajo, incluso en la misión de evaluación de ICOMOS, estuvo todos los días al pie del cañón, y por supuesto al coordinador de la propuesta, Cipriano Marín, le tengo mucho cariño porque trabajamos juntos desde hace un montón de años. Canario iba a decir como yo no soy exactamente canario, pero me siento canario, y sin él esta propuesta nunca hubiera salido adelante. Y bien, con todo esto es lo que les quería contar, de por qué Menorca finalmente, gracias a su valor universal excepcional, es patrimonio mundial, y ahora lo que espero es que los menorquines, porque esto es una responsabilidad enorme, lo que espero es que los menorquines sigan sabiendo mantener su isla casi virgen, no está virgen del todo, pero casi, para conservar este enorme patrimonio para la posterioridad. Muchísimas gracias.